Entonces, este es el primer vídeo de este canal, que es el canal Alarma Mundial de Miguel Martínez, que hace este vídeo con el ingeniero Alejandro Zaleta, mexicano. Entonces, poniendo este título, Investigando Nuestro Mundo, pues entonces obtienen este vídeo que yo lo valoro este vídeo porque realmente ya se centra en investigación concreta, sobre todo en este caso de Miguel Martínez, que es terraplanista y sigue siendo terraplanista, pero yo veo que él ya, en función de que hay partes que no le cuadran en la Tierra plana, pues incluso él está haciendo una propuesta de una Tierra cuántica, está exponiendo. Entonces, claro, cuando se llega casi a un callejón sin salida, pues se buscan alternativas. Pero nosotros decimos, le decimos a Miguel, incluso a Alejandro, que sondeen también pues la Tierra cóncava, porque a lo mejor no hay que recurrir a una Tierra cuántica, porque la cuántica ya sabemos que puede explicarlo todo, pero también explicando todo no explicas nada realmente, ¿no? O sea, es como algo mágico, podemos decir así. Esto en un primer acercamiento, ¿no? Entonces, en este vídeo están viendo a la izquierda aquí a Miguel Martínez y con el doctor Zaleta arriba, pues que lo han hecho en los dos canales. Pues entonces yo voy a ir diciendo algunos puntos. Puedo equivocarme o puedo haberlo malinterpretado, por supuesto. Entonces, si es así, pues que me rectifiquen, pero es lo que yo, en un principio, pues yo percibo o yo interpreto de lo que van diciendo. Entonces, cuando llevas este vídeo 2 minutos y 38 segundos, pues entonces aquí está esta frase entrecomillada de Miguel que dice: el Sol no está circunnavegando al norte. Entonces eso ya es una frase lapidaria, porque entonces aquí ven a la derecha el modelo, podemos decir así, que esto es un modelo que se le puede decir azimutal, equidistante, que es también semejante al mapa de Gleason que tenemos aquí. Y entonces, claro, aquí él, en el recorrido del Sol, él hace time-lapse, y entonces él, haciendo esos time-lapse, pues ve que no se cumple lo que tendría que cumplirse en esta Tierra plana, que tendría que ir siempre, como ellos ponen, pues al Sol, haciendo recorridos circulares, y entonces en este caso tendría que circunnavegar al norte, pero él comprueba que no circunnavega al norte. Entonces eso ya, como buen investigador que es, pues le abre sus alarmas, y entonces empieza ya sobre el terreno pues a ir experimentando. Y entonces por eso este vídeo pues yo lo considero importante que lo vean también muchos terraplanistas, porque les puede servir a todos en pos de la verdad, tan sencillamente, ¿no? Y entonces también en 4 minutos y 50 pues también él comprueba que Sigma Octantis no está circunnavegando al norte. Dice, está fija como Polaris, porque él estaba esperando, según este plano, que fueran rotando todos en ese sentido de oeste a oeste alrededor del T-centro. Y entonces él comprueba que no es así. Dice, está fija igual que Polaris, pues Sigma Octantis. Y entonces, pues eso le despierta todas sus alarmas, y también él ve que dice en 6 minutos y 34, viendo este mapa, entonces dice, bueno, aquí está Sigma Octantis, que se aprecia aquí en Australia, después también a lo mejor en Sudáfrica, después en la otra parte aquí del sur de Chile. Dice, ¿cómo es posible? Aquí está el océano. Entonces él concluye, dice, ¿cómo es posible que esté en todo el sur a la vez en esa gran extensión? Claro, esto es semejante también a lo que nosotros hemos dicho del Sol de medianoche, que esté en toda esa extensión, por ejemplo, cuando está en el sur y se forma ese invierno, dijéramos así, en esa gran extensión. ¿Cómo es posible? Entonces eso él lo está viendo y le está levantando las alarmas, y entonces ve que no está cuadrando. Va al programa, un programa informático, a Stellarium, y entonces él va confrontando cómo se mueve ese Sol.
Entonces él te explica que es una cuadrícula azimutal, pues entonces ahí va viendo, como aquí tienen la parte más inferior, los 360 grados, y va a ir viendo cómo se va a ir desplazando ese Sol si va circunnavegando de esa forma. Y entonces él en 10 minutos y 37, pues tiene aquí y dice todo lo que entre comillas son, si lo he tomado bien y no me corrigen, pues esto es lo que yo veo que él dice, sale el Sol por el sureste, porque él empieza a ver el recorrido desde el sur, dice, y se pone por el suroeste, y entonces dice, ¿está circunnavegando al sur ese Sol? Se hace esa pregunta, ¿está circunnavegando al sur ese Sol? Claro, porque él esperaría que fuese entonces tomando un rumbo, según ese mapa, más hacia el norte, pero no te dice al noroeste, sino dice al suroeste. Eso él lo va explicando en ese programa, y entonces ve que desde la latitud cero, siguiendo ese programa, pues entonces el Sol no hace esa circunnavegación que se esperaría, sino se ve que va teniendo un movimiento y después cambia, llega a un centro, y después de ese centro pues va a un norte, y entonces cambia pues ese tipo de movimiento desde ese centro, claro. Entonces eso en ese mapa a él no le encaja de ninguna manera, ¿no? Y entonces, por tanto, él ve que no es coherente ese movimiento con lo que se tendría que esperar en ese modelo plano. También él ve, bueno, pero esto, él sigue el Stellarium, pero no se conforma, evidentemente, como buen investigador, no se conforma con el Stellarium, sino él se pone en contacto con personas que están en otras ubicaciones concretas y él mismo en la Tierra, en distintas ubicaciones, les habla para que le den la posición del Sol, cómo se va reflejando, porque pudiera ser que a lo mejor este programa estelario estuviera hecho por los oscuros, dijéramos así, contando mentiras. Pero entonces él ve que no, que se cumple. Dice, ¿por qué me van a engañar mis amigos? Tiene razón, se está cumpliendo el mapa del Stellarium en el recorrido del Sol. Y entonces el recorrido del Sol lo que te muestra pues es ese tipo de analema también, le podemos decir, que es lo que nosotros en nuestro modelo está totalmente explicado, que desde ese centro hay dos corrientes en dos vórtices, pues eso es lo que te realiza el Sol, ni más ni menos. Y también en 1750 él dice, no se ve Sigma Octantis desde la latitud cero, él busca una ubicación de latitud cero y entonces comprueba que desde esa latitud no llega a verse Sigma Octantis, pero eso nosotros le damos una interpretación, ya sabrán los que estén siguiendo la Tierra cóncava toroide, de que es que, al igual que hemos visto en los Star Trail, pues es mucho más amplio, el polo sur es más amplio, es femenino, más abarcante, y por eso no se ve tanto como se ve el otro, pero entonces él dice, esto es un gran problema para los oficialistas, y tiene razón, porque tendría que verse, porque si esas estrellas estuvieran tan lejanas, pues tendrían que verse de todas maneras, o tendrían que estar muy cerca, de tal manera que están muy cerca, entonces la curvatura entonces que dicen los oficialistas, pues es la que impediría que se viera esa Sigma Octantis, desde esa ubicación de esa latitud cero, pero como resulta que no está tan cerca, como te dicen los oficialistas, sino que está muy lejos, pues entonces esa curvatura terrestre ya no actúa y tendría que verse. Entonces él se da cuenta pues de todos esos fallos. Aquí se da cuenta que esto es un problema para los oficialistas, pero que nosotros en nuestro modelo pues le damos esa sencilla explicación. Entonces él va uniendo todos estos puntos y ve que no existe, que no cuadra esa Tierra con la realidad, que él, no solamente porque lo diga Stellarium, sino porque él, haciendo triangulación con la información que le dan de lo que se ve en ese movimiento del Sol a lo largo del tiempo, se cumple lo que dice Stellarium. Por tanto, el movimiento que tendría que darse en la Tierra plana no será ese movimiento de ir circunnavegando, sobre todo siempre en esa dirección, sobre todo guiada por el norte, podemos decir así. También en el minuto 26:30, esto lo quiero destacar y se lo quiero también recomendar a él, a este gran, yo lo considero investigador, simplemente persona que se cuestiona las cosas e investiga por sí misma, Miguel Martínez. Entonces él hace aquí una afirmación, pero claro, es que lo tienen direccionado, podemos decir así.
Se ha parado un poco en este punto y entonces él mismo dice, las agujas apuntan al norte. Y entonces hemos visto que al sur no apuntan al sur, apuntan al norte, claro, porque esto es lo que vienen repitiendo muchas veces los terraplanistas. Pero yo en ese vídeo que hemos visto aquí, le demuestro a él y a cualquiera que no es así, que las agujas no apuntan al norte, exclusivamente las agujas apuntan al norte y al sur. Lo que pasa es que, claro, él está metido en ese esquema y entonces, claro, le cuesta salir. Yo le digo, mira, de ese esquema sal fácilmente, te lo dice la ciencia oficial y tú practícalo y verás que el electromagnetismo funciona así. No es un solo polo, son dos polos. Entonces eso que están diciendo de un solo polo central no es. Pero claro, él aquí no lo ha investigado aún, creo yo, y entonces por eso se encuentra como en un callejón sin salida y dice las agujas apuntan al norte. Y también le dice Alejandro Saleta, pues también le dice que claro, aquí hay cosas que no cuadran. Por una parte sí es plana, porque aquí en el nivel del suelo es plana, pero por lo otro nos muestra que no es. Y entonces aquí pues estamos, o sea, él piensa que está casi en un callejón sin salida. También Alejandro Saleta al inicio de este vídeo pues le dice algo muy casi gracioso, podemos decir así, a Miguel. Le dice, bueno, ¿qué pasa? He visto que tú estás ahora proponiendo incluso un modelo que es el modelo cuántico, porque hemos descubierto que la Tierra plana no termina de cuadrar. Y él dice el ejemplo, dice, es como que hay mucho pie para un zapato o que hay poco zapato para un pie. Es decir, que hay cosas que no cuadran, como él dice con el sentido del humor. Pues efectivamente, no cuadran. Pero claro, si toma esta idea de que existe un solo polo, pues todavía menos cuadra. Cuando eso él lo puede experimentar, que yo espero que sí, y se dé cuenta de que tienen que ser dos polos, y por eso de esa manera pues puede ver ya y despegarse, pensamos, de ese modelo que para nosotros es erróneo. Pero entonces él pues dice, bueno, pues entonces, ¿cuál sería la solución? Entonces está proponiendo, pero lo hace también con mucha prudencia, ¿no? Miguel Martínez lo hace con mucha prudencia, simplemente que a él se le está ocurriendo que puede ser un modelo cuántico de tal manera pues que la realidad pues haga cambios, podemos decir así, tipo de portales, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que decir, no hay que recurrir a la cuántica, porque la cuántica podemos decir que lo puede explicar todo o no explica nada. Céntrate, le recomendamos con buen ánimo, céntrate un poco en la cóncava, que entonces no hace falta recurrir pues a esa cuántica, porque esta cuántica sería, como dijéramos así, un modelo Pac-Man, es decir, que existen puertas que nadie ve, entonces tú apareces en otro hemisferio, de esa forma, y porque él mismo dice, bueno, pero es que el Sol podemos seguirlo, con un avión se va siguiendo todo el recorrido del Sol, sí, pero dice, bueno, es que también toda la realidad pudiera cambiarse al pasar sin darnos cuenta, es decir, algo muy fantasioso, ¿no? Para explicar algo que está en un callejón sin salida. Entonces yo a él le recomiendo, y también a Alejandro, que sondeen el modelo nuestro, que por ahora, mientras que no nos demuestran lo contrario, para nosotros eso es el más coherente, que sondeen pues la Tierra cóncava, y que sobre todo que vean esta cuestión importante, porque él también, para explicar un poco por qué él cree de manera equivocada, porque yo creo que lo han equivocado un poco, con que existe solamente ese polo, la aguja responde solamente al polo norte, pues también dice, tal vez en el norte esté un vórtice, y desde ahí se haga una espiral, y por eso pues la aguja solamente responde a ese vórtice. Es decir, intenta buscar explicaciones, y nosotros decimos, no, deja las explicaciones, son dos vórtices, pero no solo para la Tierra, sino para todo. En esta realidad tienen que ser siempre dos vórtices, al igual que en nuestra propia realidad concreta, un vórtice o un polo es el hombre y otro la mujer, desde el inicio, ni más ni menos, porque es un fractal precisamente de este modelo. Entonces pasa siguiente, esto era con respecto a este vídeo, que para mí me muestra que terraplanistas investigativos como Alarma Mundial, Miguel Martínez, pues los veo con posibilidades enormes de un poquito de reconocer o ver o acercarse, pues precisamente a lo mejor al modelo que nosotros que estamos intentando compartir con el mejor tono amigable posible. Y el que no, si no
se admite, pues no pasa nada. Yo sigo siendo amigo de ellos porque coincido en casi todas las otras cuestiones. Y ahora este otro segundo vídeo que quiero también comentar es de Luis Pisu, que tuve la suerte de conocerle en Madrid cuando hubo una conferencia o una convención en Madrid, que vino Iru y dieron en la calle Callao, en el Palacio de la Prensa, creo, allí, unas conferencias, y entonces allí lo conocí, también allí vi personalmente a Aigot. Aigot me hizo una entrevista, que tenía ganas de hacerme entrevistas, porque por aquel entonces, y tú sabes, Eva, que yo no he querido participar en nada porque estaba simplemente centrado en esto, en ir construyendo, y hasta que no tuviera una cosa medio total coherente, pues no quería eso. Ahora ya veo que ya están puntos muy fundamentales, entonces ahora creo que es compartir. Pero entonces allí me hizo las primeras 2 entrevistas Aigot, allí en Madrid, y tuve la suerte de conocer, que también le hizo una entrevista a Luis Pisu. Luis Pisu, como están viendo aquí en este vídeo, que pueden buscar, este es un vídeo de hace un año aproximadamente, que tenía el título de Directo, Ley Natural y Cosmogonías desde Valencia, porque él está en un local que le dejan, parece ser, en que ahí él hace cada cierto tiempo, pues, conferencias. Precisamente creo que la primera vez que vino Iru a España fue, me parece a mí, precisamente a este local con Luis Pisu. Pues entonces hace un año pues hizo este vídeo y que las cosmogonías la tomó al principio. Por esto yo en este vídeo no voy a ir minuto por minuto como en el anterior, sino simplemente voy a decir que ahí lo pueden buscar. Toda la primera hora del vídeo pues es la que nos interesa, porque también la otra parte era sobre la ley natural, ¿no? Entonces yo me voy a centrar aquí en esto. Entonces ven allí a la izquierda, en la parte superior, a Luis Pisu, que es el que lo ordena todo. También fue el que puso, podemos decir así, toda la parte de medios técnicos allí en las conferencias de Madrid y aquí también, evidentemente. Creo que esa es su profesión. Entonces, está él, está Jaime, que es el que nosotros vamos a centrarnos en él, porque entonces él habla de la tierra célula en ese vídeo, que es el que está en la parte superior a la derecha, con barba. Entonces, ese es el que nosotros nos vamos a centrar, porque él estuvo exponiendo, en este vídeo expone la tierra célula, que sería la tierra, que ya sabemos, la tierra celular. Después también está en medio aquí, entre ellos dos está Antonio Jara, que este es un terraplanista que yo lo considero abierto, porque es amigo de Jaime, y dicen que entre ellos hablan mucho, discuten mucho, pero se llevan bien, ¿no? Entonces, también considero que puede estar abierto. Y Javi Pobes, que está aquí en la parte inferior, allí en Madrid, pues él todavía tenía su equipo y pasamos un buen día viendo un partido que llamaba que le pone tierra plana a su equipo. Y entonces aquí también está abierto y receptivo, pienso yo, Javi Pobes, porque él mismo también parece, sobre todo al principio, que reconoce que no, que él que está investigando, ¿no? Que hay que investigar más, ¿no? Que puede haber cosas que no cuadran, ¿no? Después, el que está a la derecha, pues es el que va a hablar, Juanca, sobre todo de la ley natural, que eso no lo dejamos, y nosotros nos vamos a centrar en la actuación de Jaime, hablando de la tierra célula. Pasa. Entonces, en este directo, también decir que al final, pues que les quedó un poco sorprendidos, ¿no? Porque no habían escuchado mucho sobre la tierra celular, pero él lo explicó muy bien, muy abierto, y entonces Luis Pisu y los contertulios al final quedaron en que sería interesante que Jaime, que es el que los pone de la tierra celular, pues expusiera en otro directo pues ese modelo, ya basándose ya más en concreto, poniendo planos, etcétera, de la tierra celular, que los pusiera con más detalles e ilustraciones. Pero de esto hace un año y nosotros no hemos visto que lo haya expuesto. Por eso nosotros desde este directo le pedimos a Luis Pisu, que no lo deje en el olvido, que sería muy conveniente que siguiera Jaime teniendo otro directo con ellos, exponiendo precisamente este modelo de la tierra célula realmente. Entonces aquí él va exponiendo en este directo, pues va exponiendo todo lo que nosotros sabemos. Entonces, por ejemplo, él se da cuenta, y él era terraplanista, por eso viene a cuento de lo que yo estoy diciendo, terraplanistas, personas que eran terraplanistas y que han cambiado. Este ya ha cambiado, este ya se ha vuelto celular, realmente. Pero el anterior vídeo está ahí, yo quiero pensar que están en proceso, pero este ya cambió. Entonces él va exponiendo eso. Dice, una de las cosas que primero se dio cuenta es que el Sol precisamente en este modelo pues tenía que acelerar,
para ir por ejemplo, desplazándose del trópico de Capricornio, de Cáncer al trópico de Capricornio, pues se tiene que acelerar. El Sol tiene una velocidad y te dice, es objetivo que el Sol tiene una velocidad angular de 15 grados por hora, porque aquí a la derecha están viendo que eso te lo reflejan los relojes de Sol, eso es bien sabido. Y entonces, ¿cómo es posible que entonces haga ese recorrido? Entonces empieza a dar argumentos como este, para que son los que a él le hicieron primero, pues ir descartando, aunque era terraplanista, pues ir descartando la Tierra plana. Sí. Al igual que se ha dado cuenta de Alarma Mundial, Miguel, y también el siguiente vídeo se lo va a exponer con más detenimiento. Por eso esto es un punto importante para que terraplanistas puedan, podemos decir así, cuestionar, porque este también, lo que le hizo también cambiarse es sobre todo ver el recorrido del Sol, al igual que hemos visto en el vídeo anterior. Entonces dice, el atardecer del Sol en el hemisferio sur, por ejemplo, por Australia, dice, debería ser por el noroeste en meses de invierno, es decir, tirando hacia el norte, según el modelo de la Tierra plana. Pero resulta que el atardecer es por el suroeste en la realidad y no por el noroeste. Entonces él, pues esto es un punto muy importante para que él diga, pues aquí esto no cuadra con la realidad. Entonces aquí tienen puesto este mapa y ve que en ese mapa no cuadra. Pero entonces, en cambio aquí a la derecha yo he puesto un esquema que es el del siguiente vídeo, que es de un canal que se llama, que es de Tania, pero su canal se llama Pelusa Tierra Terraplanista o algo por el estilo, que también era terraplanista, y este es el esquema que pone, que es el verdadero, que lo tiene ella también decodificado. Entonces él se está dando cuenta en todos esos puntos, también dice, sí, los aviones, como no se inclinan los aviones, entonces dice los terraplanistas, dice, entonces es plana la Tierra, entonces dice, esto es una falacia, así esto no es un argumento lógico. También dice, los terraplanistas dicen que el agua se comporta como plana, pero él dice, excepto con un patrón electromagnético, y entonces se curva hacia arriba, y lo tiene experimentado. Por tanto, este terraplanista, pues todos esos indicios, pues dicen, pues ya está, pues es la Tierra hacia arriba que se curva todo realmente. Y entonces, y él también comprueba que todas las trayectorias son curvas, y él dice, el láser en 1 kilómetro se curva 16 centímetros. También habla del experimento de las minas de Támara, que dice que es observable y repetible si se hiciera, y yo estoy de acuerdo con él. Quizás es el único experimento que yo creo que ahí se podría ver de una manera más objetiva el modelo cóncavo en las minas de Támara. Él solamente nombra el otro experimento del rectilinador, solamente lo nombra, nada más. Y hace bien en no nombrarlo, porque yo, Eigot, pues pienso que también incluso el mismo Stephen Christopherson intentó hacerlo y vio que no servía. Yo también pienso que no sirve. El Oye, José, rectilinador. José, ¿y cuál es la razón por la que no serviría? O sea, tal vez porque era de madera y se termina curvando igual. ¿Por qué es la razón principal por la que lo desecharías tú? Claro, una razón es lo complicadísimo que es con la arena, etcétera, etcétera, hacerlo. Pero es que aunque se hiciera perfecto, le pasaría a lo que yo le he dicho al canal Zoom, de que el empuje desde arriba siempre te va poniendo en una perpendicularidad y te va poniendo plano y tú no puedes percibir esa curva. Te vas desplazando por ella, pero no puedes percibirla porque realmente pues no o sea, a mí no, yo hice un vídeo sobre ello, hice un vídeo, lo puse ahí, pero yo realmente nunca me convenció, nunca me convenció, no tiene la práctica y la lógica, precisamente no, el más lo intentó incluso físicamente el Stephen Christopherson y tuvo que dejarlo. Eso no se puede, ese curvamiento que se va no se puede nunca representar, podemos así, a medida que tú te desplazas, pues tú te vas adaptando a esa curva. Realmente, tú no puedes decir, bueno, a este punto y podemos decir, lanzamos un láser, ¿no? Fíjate que eso todavía es más, ¿no? Pero incluso el láser está viendo que incluso él se curva, igual que la luz, pues entonces no es fácil. Él lo nombra, pero evidentemente hace bien en no eso. Pero este sí lo dice, y yo estoy de acuerdo con el de Támara, quizás, porque yo digo que en horizontalidad es imposible percibirla.
Porque los giróscopos o los aviones o todo siguen, y para ellos, pues ese empuje imperceptible, porque es que es el espacio mismo el que se va curvando, es como si nos fuéramos desplazando por unas líneas invisibles o unos carriles invisibles. Entonces es imposible en horizontalidad, pero en verticalidad sí. Desde arriba hacia abajo, como las minas Támaras, ya son distintos estratos. Entonces, en distintos estratos, el electromagnetismo tiene que ir funcionando. Y entonces, si estás, si la fuerza es desde el centro, pues entonces se iría ampliando, abriendo, por ejemplo, esas plomadas, que es lo que realmente pasaba. Entonces, ahí sí, en esa en verticalidad sí, pero en horizontalidad para mí de esto no, y por eso el respirador no tiene ninguna prueba y la abandonó incluso el propio Stick, que lo quiso hacer incluso físicamente. Entonces él habla de todos estos motivos que a él le hacen pasarse a la Tierra con celular, que para mí la celular es la cóncava, evidentemente, pero él dice, yo antes estaba buscando, incluso hice una especie de apuesta que yo le daba, no sé, dinero a quien me demostrase una curvatura. Dice, pero es que yo lo hacía pensando en la curvatura hacia abajo y no había caído todavía en que la curvatura es hacia arriba. Y es que ya ha descubierto que la curvatura realmente es hacia arriba. Y entonces por eso esta persona que era terraplanista, pues ahí en ese foro con Luis Piso, que eran terraplanistas, todos podemos decir así, pues pone muy bien, y ojalá le digo a Luis Piso que vuelva a invitarle. También él habla también de que para los terraplanistas esto es un gran fallo, el mismo polo norte es el polo sur, dicen los terraplanistas. Eso dice Jaime, claro, es verdad, lo recuerda, ¿no? Entonces, pero para él dice, el centro del toroide es el centro de las estrellas, que es el origen del electromagnetismo. Nos dice que es el centro del cielo, eso él lo expone ahí, ¿no? Porque eso es más bien dentro del modelo, podemos decir así, más difundido cóncavo. Yo ahí tengo que hacer algunas apreciaciones, ¿no? Y entonces él también expone lo mismo que expone Steve Christofferson, que el centro del universo, podemos decir así, o donde que sale la fuerza, que incluso limite al Sol, y que sería el octaedro, como tiene aquí a la derecha. Él cree que el octaedro es el origen de una onda electromagnética esférica. Entonces yo en esto pues tengo una diferencia mínima, podemos decir así, porque yo no le digo octaedro, yo le digo tetraedro, doble tetraedro. Él dice que es la parte física, porque este octaedro te demuestra que es el origen de una onda electromagnética esférica. Pero, y tiene razón en cuanto a que es algo físico, algo físico y tal, estoy de acuerdo, sí, pero yo como voy más a más profundidad, pues yo digo sí, pero eso es la parte física, pero la parte que a esa parte física de ese octaedro está creándolo todo es la parte no de este octaedro, sino es la del doble tetraedro, que esa parte tiene una, podemos decir así, algo, ¿cómo te diría? Algo que no se puede clausurar, que es la triunidad y la dualidad, y siempre está en movimiento, como se ve en la cimática, por ejemplo, en una gota de agua. Entonces, de manera que eso tú no puedes controlarlo, y él sí domina todo, el creador domina todo. Y por eso es más imperceptible, y por eso no es tan físico como a lo mejor el octaedro. El octaedro puede que sea una parte secundaria, como él te pone aquí. No, perdón, el octaedro sí, pero para mí es el origen es el otro que te estoy diciendo. Como hemos visto, casi lo primero que a él le pone en la pista para desechar la Tierra plana es el movimiento del Sol. Por eso digo que esto puede servir a muchos terraplanistas, porque lo ha seguido, al igual que también se está dando cuenta ahora este otro vídeo anterior que hemos puesto de alarma mundial, ¿no? Bueno, pues eso está más descrito, mejor que en ninguno, pues en este otro canal, que es el de Pelusa Canal Tierra Plana, que lo lleva Tania, porque entonces ella ha seguido con su cámara y con su zoom, pues la trayectoria concreta, experimentable, porque ella está en el polo sur, es de Chile, creo que es de Chile, y entonces ha ido siguiendo diariamente y viendo todo y dibujando el camino del Sol, y eso a ella pues le ha hecho claramente ver que no es el mapa de Gleason posible
con la realidad, porque entonces se ha construido este mapa que están viendo aquí, que ese es el verdadero, evidentemente, y que hace juego con la Tierra cóncava, que estoy diciendo ya desde un centro, estás viendo ahí todos los que se te van creando, ni más ni menos. Entonces este vídeo pueden buscarlo y ahí te lo va explicando punto por punto. Entonces se tiene aquí a la izquierda el mapa de Gleason y ve y ya pone y te lo demuestra, que lo va siguiendo y dice que no se le adapta de ninguna manera. Y entonces ella va viendo cómo el Sol en la parte que está, igual que le pasaba a los otros dos, pues entonces él va desde el sur, va realizando este movimiento que va, en lugar de ir hacia el norte, podemos decir así, pues va hacia el mismo sur, lo cual no tiene cabida en ese modelo. Entonces, en cero desde un principio dice, es importante aclarar que el mapa Gleason no coincide con la realidad observable. Claro, es la que ella, pues experimentalmente, y por eso tiene autoridad, porque lo ha ido experimentando, sigue pasando. Ella lo analiza, la trayectoria que sigue el Sol a lo largo de un año y construye este esquema. Entonces también vean si quieren este vídeo que en ese canal, Cosmogonía 2022, capítulo 2. Entonces ella dice, y lo tienes comprobado, dice, en el verano, en el hemisferio sur, sobre todo en 9 minutos y 40, dice, el Sol viene del este y se esconde por el suroeste, más al sur que al oeste, tomando a Chile como punto de referencia. Y después sigue, se dice, para el invierno el Sol se va corriendo por la cordillera hasta llegar al extremo norte. Y cuando sale en las mañanas, en el extremo norte se acerca hacia adelante y no lo vemos devolverse, pero sí lo vemos desaparecer en el este, tirando un poco hacia el norte. Entonces ella dice que esto es comprobable, va haciendo este mapa de lo que ella va representando todos los días. Entonces por eso dice la gente, y lo dice de una manera objetiva, por eso ella está un poco indignada también con los terraplanistas, siendo ella habiendo sido terraplanista, y quizás siga siendo, no sé, pero quiere. Entonces la gente que vive en el centro del plano también puede observar claramente las dos curvas, una hacia el norte y otra hacia el sur, tal como se ve en este mapa, porque entonces ella va viendo que se va en el sur realizando todas estas curvas, y cuando llega en esta parte al ecuador, pues entonces ya cambia de dirección y empieza en el otro sentido, que es lo mismo que ha apreciado el de alarma mundial. Incluso también te ha dicho este otro terraplanista que hemos visto con Luis Pisu. Entonces pero ella lo tiene, te ha establecido este mapa clarísimamente. Y también, fíjate, ella también se da cuenta de muchas coincidencias, porque yo creo que esta persona es muy intuitiva, es muy intuitiva y por eso a mí me ha sorprendido. Entonces dice, fíjense también que los signos, aquí está Aries y aquí está Libra, y dice, ¿y Libra qué significa? Dice, dos partes iguales. Exactamente, dos partes iguales, que es lo que yo también vengo diciendo, que es el máximo equilibrio que está aquí, sobre todo en el equinoccio y en el ecuador, es la parte central, desde donde se producen las pulsaciones y se van creando esta doble polaridad que tiene su extremo en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno, tanto en un hemisferio como en el otro hemisferio, y de manera opuesta uno en el otro. Sigue pasando si ya hay algo. Y entonces por eso digo que estos tres, uno de ellos, como hemos visto, el segundo, pues ya se ha pasado a la Tierra, pero estos dos yo los veo que están precisamente en un campo investigativo real, concreto, y que están llegando pues a ver que hay cosas que no cuadran, como decía el ingeniero Alejandro Saleta, o mucho pie para un zapato o muy poco zapato para un pie, o sea, no cuadra la plana, ¿no? Y entonces yo ahora quiero exponer, porque me sorprendió Tania con este último canal de Pelusa Tierra Plana, me sorprendió porque ella ha llegado a unas con su cámara con zoom, ha llegado a algo que yo no lo aprecio realmente, tendría que pararme más, pero en cambio el resultado que ella expone coincide con lo que esto ya un plano ya no tanto solo de cóncava, sino más bien de cóncava toroide, que es un poco lo que yo quiero seguir difundiendo. Entonces, para presentarlo, quiero que vean aquí cómo esto es para comprender que el Sol y la Luna, ya no hablando de la cóncava celular, sino más bien de la cóncava toroide, pero yo también veo que vosotros celulares, podemos decirlo, o los celularistas, pues también ya veo que estáis abiertos también, igual que yo. Entonces yo estoy presentando y estoy interpretando en todo este sistema del toroide, la Tierra
cóncava toroide, que el Sol y la Luna son como un sistema de toroide, un polo y otro polo. El Sol un polo masculino y la Luna un polo femenino. Y eso también es lo que yo veo aquí, porque se forma el analema del Sol y aquí tenemos el de la Luna. Y los dos siempre van jugando ese juego. Por eso son dos polos que son inseparables unos del otro. Entonces, la Luna y el Sol, entonces para mí mi modelo serían los dos vórtices polos de un toroide. Y sus desplazamientos reflejan un circuito o un ciclo alrededor del eje central que hemos visto que era ese punto donde estaba el equilibrio, que esta te lo ha decodificado con el signo de Libra, que es el equilibrio. Entonces ahí se expresa. Entonces, aquí abajo, como están viendo, pues tengo puesto a la derecha el Sol en rojo y a la izquierda la Luna. Pero entonces no serían cuerpos, sino más bien cosas, energías plasmáticas, que serían como, también digo yo, muchas estructuras tubulares, como están viendo aquí. Y entonces serían tipo toroide. Por eso siempre van los dos juntos haciendo ese tipo de juego y de unidad toroidal. Entonces aquí tiene otra representación de lo que yo quiero decir. Aunque veamos estos dos separados como dos cuerpos, fíjense que aquí están unas energías que en realidad no serían para nosotros cuerpos físicos de eso, sino serían sobre todo energías y la sección suya, como si fuera un tubo y tú cortas una sección, lo cortas, pues ahí no se proyectan este tipo de energía. Y aquí abajo de todo, fíjense que desde el inicio de nuestro modelo, pues hemos dicho que la creación se forma primeramente esa polaridad, se separa un polo de otro. Y a la izquierda tienen, en la parte abajo inferior, como en forma cónica, porque esa es la forma, que la forma cónica también es la misma forma del tetraedro, en líneas rectas, pues está el femenino y se le separa el masculino. Por eso se encaja el masculino, encajaría en el femenino, y por eso el femenino es más amplio, porque el otro es más corto, y por eso en el hemisferio sur, como ya estamos diciendo, pues ese polo de la Antártida pues es más abarcable y por eso se ve menos. Pero esta estructura que yo tengo aquí, pues entonces yo veo que en investigadores pues se están acercando a ella. Entonces uno que veo que se acerca a ella es precisamente el mejor difusor que ha hecho, como ha dicho, con mucho mérito tiene, lo ha dicho Marco, que es Stephen Christofferson, poniendo en un programa informático que cuadre todo matemáticamente, que es Stephen Christofferson. Pues este es un vídeo de él, que entonces él pues te va a decir el Sol es media esfera eléctrica. ¿Cómo funciona? Este es un vídeo que lo pueden buscar. Entonces él, fíjense que entonces te dice, porque él dice que tuvo una visión también, ¿no? Bueno, como lo haya obtenido, para mí es indiferente. Para mí lo que sí es que estoy viendo que se está acercando a lo que yo pienso. Entonces fíjense cómo te pone aquí a la derecha cómo se emiten los rayos, pero que es media esfera. Es una media esfera eléctrica, dice él. Y esto ya se está pareciendo a lo que yo estoy diciendo del toroide Sol-Luna, como lo habrán visto. Y entonces él incluso habla y dice, creo que el Sol y la Luna, este es Stephen Christofferson, fueron una bola en tiempos remotos. Es decir, él está considerando, claro que es también lo que yo sé, o yo intuyo, que hubo una separación, porque si estaban unidos en un principio, quiere decir que se han separado, ¿no? Eso es lo que yo llevo tiempo exponiendo, dice en tiempo remoto. Y te dice, sigue diciendo el mismo, han sido divididos y son dos ahora. Claro, tienen esa unidad funcional. Y fíjense cómo él te lo pone como media esfera, como yo también. Algo parecido expuesto, como tú has visto aquí, en lo que es ese polo, que no sería una parte física, sino sería... Pero fíjate que esto se está acercando a lo que yo digo, por lo menos en este punto. Ya después seguiría... A lo mejor esto lo abandonaría o no sé cómo, pero digo, ¿cómo a lo mejor yo no sé cómo esto también pues está siendo coherente, sigue pasando. Y sobre todo, esta que he dicho que yo considero que es muy intuitiva, viendo, haciendo zoom y viendo el juego que hace la luz cuando enfocas y desenfocas, pues Tania, pues llega a esta conclusión que esta todavía es mucho más coherente con lo que yo digo, Entonces, dice ella en este vídeo que tiene aquí, Cosmogonía 2022, minuto 1 y 07, dice, el Sol es esta cavidad, es un cono de luz. Eso parece que son palabras mías, que pues ya sabrán, lo estoy diciendo cono y dedo. Y en 2 minutos dice, al Sol solo vemos así. Entonces ya te pone esta sencilla expresión. Fíjense que es una estructura semejante a la que ha expuesto Stephen Christofferson, semejante,
pero en media esfera, como hueca, como la mitad, y esto es como se vería, y por eso también ella tiene puesto aquí, porque ella está interpretando que forma una unidad, ¿no? Igual que yo digo. Fíjense aquí la figurita aquí debajo, que se ve el sol, se ve la luna, pero la luna parece también que es más masculina. Y fíjense la figurita del sol, que aún siendo el masculino, parece más bien que es femenino, la parte femenina. Es decir, ella está, yo no sé si de manera intuitiva o de manera, sobre todo, porque llega ella a captar esas luminosidades enfocando y desenfocando, podemos decir así, el sol, que le hace ya ver algo difícil de ver. Para mí es dificilísimo, ¿no? Yo no, pero aún así veo, digo, pero a lo que estás llegando es a lo mismo que yo pienso. Y entonces ella coge también otro artificio que tiene aquí a la izquierda y dice, pues esto es la luna, y fíjense, la luna, otra media esfera, cómo se va encajando en el sol, la estás viendo aquí. Y dice, estos son las fases lunares que se están formando, y te la pone aquí, que ven las fases lunares. Entonces, ella dice, en el 2.90 dice, la cópula entre esas dos energías, lo masculino y lo femenino, y dice en 3 minutos 32, dice, se va corriendo en la cúpula haciendo las fases lunares crecientes, y efectivamente eso es lo que nosotros vemos en las fases, pero ella te los pone aquí, te pone aquí muy juntos, para que veamos las fases lunares. Yo, como ya has visto, los pongo más separados para que se vean electromagnéticamente, pero para mí esto está coincidiendo prácticamente totalmente con lo que yo digo de dos polos de un toroide, que son los que explican precisamente también las fases lunares, que yo de otra forma pues también he intentado también darle explicación. Entonces para mí me motiva y me alegra como por investigación directa, porque yo soy sobre todo más teórico y más uniendo puntos. Yo veo todas las investigaciones que hacen todos los demás y las fundo tal y cual. Yo reconozco que yo, experimentaciones mías concretas, muy pocas, solamente lo que veo, etcétera, pero me baso de todas las analizo, ¿no? Y las veo y tengo digamos así, esa propiedad de buscar y de darle encaje a todo, ¿no? Pero me alegra que una persona, sin tener esa visión más global mía, ella simplemente experimentalmente con su cámara, pues te vaya reflejando y vaya llegando de manera intuitiva a puntos muy, muy coherentes conmigo. Ella ya se separa de los terraplanistas, podemos decir, aunque sigue teniendo su canal, se dice Pelusa Tierra Plana o algo así, pero parece que tiene un cierto disgusto porque parece que ella, cuando ha expuesto a lo mejor algo de esto a los terraplanistas, pues parece que no le ha sentado bien. Pero realmente yo la valoro y la valoro a ella, y valoro pues estos otros 2 vídeos que he visto, en que yo ahí veo una posibilidad pues de acercamiento a la verdad. Yo creo que si algunas personas, después de ver este directo, se sienten interesados por este modelo, pues para remitirles a mi canal, pues a 2 series que tengo que les pueden servir. Nosotros recomendamos a los buscadores del mayor acercamiento a la verdad estas 2 series de estos vídeos que están en nuestro canal. Y como nosotros tenemos muchísimos vídeos, pues hemos querido hacer 2 series más concretas y más reducidas. Entonces, en la serie que tiene por título Cosmos Tierra Toroide, descripción breve, del 1 al 11, pues son 11 vídeos. Ahí yo doy lo que es este modelo Tierra Cóncava toroide, porque las series son más de 100 vídeos. Entonces he dicho, voy a hacer, para que no tenga una idea mejor, estos 11 vídeos. Y después hay otra serie que es más reciente, que es la serie que se llama La Brújula Muestra la Verdad. BMV, que significa Brújula Muestra Verdad, TST, que significa Tierra Cóncava Toroide, y son vídeos del 1 al 15. Pero no son 15 vídeos, son 13 vídeos, porque uno me lo censuró la plataforma, lo quitó, que es el número 9, ese no lo encuentran, y otro que yo tenía preparado, que era el 12, pues ya no me atreví yo a ponerlo, porque estaba tocando puntos que no le gusta a esta plataforma. Y entonces, en esta última serie, que la brújula nos puede estar, como yo digo, de una manera muy sencilla y muy práctica, realmente, darte un indicio muy grande de cómo puede ser esta realidad, pues están estos 13 vídeos. Y entonces, pues, nada, yo aquí termino, pues, reiterando un poco mi deseo de que yo esto, al que le sirva, terraplanista u oficialista o cualquier otra persona, pues me alegro mucho. Que no le sirva, pues nada, yo lo considero que es normal que todos tengamos pensamientos distintos, y siempre dentro de un buen tono de respeto, sencillamente,
Y yo no me gustaría que podemos decir que me consideren como una especie de enemigo, pues los terraplanistas. Si ellos lo hacen así, pues yo desde luego no lo hago. Yo lo seguiré considerando amigos y próximos porque me siento hermanados con ellos, sobre todo en todos los aspectos, en otros aspectos mucho más concretos que estamos viviendo actualmente y que no podemos ahora realmente ni siquiera referirnos. Yo aquí, Sebas, pues termino y ya pues tú Ujú. pues Muy bien. puedes dar Gracias, por José. finalizado. Ujú. Gracias, José. No sé si tienen preguntas en el chat. Creo que Ah, ahora bueno, es el momento para hacer preguntas. pues sí, pues sí. Y bueno, yo también tengo una pregunta que estaba pensando. Por ejemplo, hace tiempo vi un video de Enric Costa. ¿Lo ubica, José? Enric Costa, un médico de familia, em, que él se denomina... ¿Lo ubica? ¿Lo conoce? ¿Es español? No, Bueno, bueno, él hablaba de la causa de los suicidios. Y claro, yo pienso que igual un modelo, el modelo oficial puede, no sé si ser la causa, ¿no? Pero sí eh, favorecer los suicidios. Por ejemplo, acá en Chile se suicidan 5 personas por día en una población de 20 millones de habitantes máximo. Igual es harto. Yo pienso que con una cosmovisión en la cual te sitúa en el centro y tu vida, y por ejemplo serías el proyecto restaurador de la fuente, difícilmente te suicidarías porque te dejó la polola, hay mucho, o porque te hacen bullying en el colegio. ¿Cree que esto podría incluso a nivel más sutil? Porque tú dices siempre que eh, lo sutil mueve a lo denso, a lo más denso. Que esta investigación que nos comparte José, que es de una sutileza bastante profunda, pueda mejorar al mundo, visto de manera sencilla. E incluso terminar con cierto tipo de gente que se quiere matar y que porque tiene una cosmovisión errada lo lleva a cabo. ¿Podría rectificar ese tipo de cosas o no influye en nada en eso? ¿Qué crees tú, José? pues sí, agradezco mucho esta puntualización que has hecho, porque me viene bien para dar, digamos así, un broche a toda Súper. esta, a toda esta investigación. Realmente eso también lo saben muy bien los terraplanistas, que el modelo oficial precisamente lo que hace es desvalorizar al ser humano, como si no tuviera importancia ni su existencia ni su acción. Aquí, como un pequeño, eh, ya se dice con frecuencia, universo inmenso y una pequeña partícula. Entonces, evidentemente, esa concepción, pues al ser humano no le empodera, sino le desempodera totalmente. Y entonces este modelo, el modelo de la Tierra plana, pues tiene también que empodera. Pero este que quiero yo, este todavía empodera mucho más. Este todavía empodera mucho más, pienso yo. ¿eh? Y me gustaría pues terminar pues con este tipo de reflexión, porque sobre todo en este tiempo actual, eh, tú mismo estás viendo el desasosiego y la tristeza general, etcétera, etcétera, y el número de suicidios, pues claro, tiene que estar todo relacionado. Pero este modelo que nosotros difundimos, que lo sutil, y no existe el vacío, sino ese vacío es precisamente lo más sutil, donde está lo más poderoso, y precisamente no se ve, pero porque no se vea tiene existencia. Y resulta que en este modelo, como estamos viendo y hemos visto ahí, siempre desde un centro, pues se crea ese, hemos visto el plano que ha hecho Tania, pues ahí ella misma reconoce que en ese punto, fíjense que han salido los dos polos, ese punto es central, pues en ese punto central es de donde existe una fuente que es imperceptible, invisible, sutil y crea los dos polos, y a partir de ahí se va creando lo más denso y lo más material. Y entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que con respecto al ser humano, pues para mí,
Para el ser humano lo ha colocado ahí, lo ha colocado en este centro. Precisamente por eso, cuando se va elevando uno en el horizonte, pues también el horizonte parece que se eleva con él. Al igual que en un imán está un punto central que se llama el muro de Bloch. Entonces, en el cual tú, con distintas partículas de hierro, si lo pones en ese punto central, exactamente en el centro, pues ahí queda en equilibrio perfecto y no se va ni al polo norte del imán ni al polo sur del imán. Pero en el momento que tú lo varías un poco, pues ya se va uno de los dos polos. Pues entonces, realmente ahí estamos nosotros, en ese centro de equilibrio, y eso también por eso, ese es un nivel plano, aparentemente plano. Es un nivel existencial plano y por eso se confunden los terraplanistas con ese nivel plano, que lo ven todo plano, creyendo que toda la totalidad es plana. Pero digo, no, es que estamos en ese plano de equilibrio y porque de esa manera lo más cercano lo vemos plano. Pero si lo pudiésemos prolongar todo, pues sabríamos que no, que son dos curvas, porque son dos esferoides que se funden en ese plano de equilibrio. Entonces ahí está el ser humano y está, como yo digo, en el centro de esta creación. Eso tiene que ser altamente empoderante. Es como en una tarta la guinda que tú le pones. Pues ahí. O sea, para mí eso es indudable. A partir de ahí, pues entonces, al revés de lo que nos dicen también, porque todos los campos están al revés. Dicen el darwinismo, pues venimos de lo más inferior desde el mono hacia el hombre. No. Desde ahí que está el ser humano y ha estado desde siempre, con distintas, a lo mejor, formas físicas, pero ha estado el ser humano, es de donde después se desequilibran y se varían y está el mundo animal. Hasta el máximo desvarío del mundo animal son los insectos, pero nosotros estamos ahí, en ese punto central. Entonces esto debería empoderar muchísimo a las personas, saber y también saber que precisamente una parte más sutil es la que va a permanecer. Una parte más sutil, nosotros tenemos la parte física, pero nuestro pensamiento no es físico. Y por eso que no lo veamos no va a existir, pues por supuesto que sí, porque no está en un plano físico, está en un campo, podemos decir, un campo etéreo que nos rodea. Entonces, el cuerpo perece, la materia desaparece, pero ese campo etérico es el que permanece. No quiere decir que va a permanecer siempre, eso también sería un proceso. Allá cada cual con sus actuaciones concretas. Por eso yo siempre difundo que la persona busque el equilibrio en su vida y que lo que busque para uno mismo lo busque para los demás. Y así sencillamente pues será un camino hacia la profundización en lo sutil, que es la fuente, con capacidades superiores en la fuente y no con toda la tecnología. Toda la tecnología para mí es un engaño para desarticularnos. De aquí realmente tendría que ser una vida natural en contacto con la naturaleza. Por tanto, agradezco esta última puntualización tuya porque me gustaría a mí llevar este tipo de conciencia de la importancia que tiene el ser humano y su conducta real aquí en este plano. Que eso es lo que realmente nos oculta totalmente el sistema y nos pone en un estado de competición desde siempre, absurdamente, que lo hemos llevado muy bien, bueno, muy bien, no, muy mal, pero hemos tenido que adaptarnos y tenemos que seguir adaptándonos, pero debemos de saber que eso no es lo natural y el proyecto de la fuente. El proyecto de la fuente, por ejemplo, lo hemos representado en el mundo, quitando excepciones, en el mundo vegetal. El mundo vegetal, cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su ciclo, están todas en armonía, quitando a lo mejor alguna rara excepción. Pues así tendría que ser, pero lo que encontramos aquí por el sistema es totalmente lo contrario. Igual que el sistema oficial, que te digo que es como el calcetín que le das la vuelta. Entonces, este modelo es altamente empoderante para la persona que llegue a comprenderlo. Y saber también que desde su interior, aunque la fuente esta nunca podamos verla, y está bien que no la veamos, porque eso significa que es que la tenemos tan dentro, que por eso el momento no podemos verla, pero sí caminaremos hacia ella a la medida que uno se va, podemos decir así, obedeciendo su conciencia sencillamente, día tras día, conciencia. Entonces, en la experiencia personal cada persona muchas veces, algunos, pues yo creo que habrán sospechado muchas veces de que existe un factor por ahí que también actúa. Pues evidentemente. O sea, actúa en primer lugar, pues desde que nacemos, pulsando aquí entre el espermatozoide y el óvulo, formando esa primera corteza y desde ahí ya dos partes que son dos polos y se crea el primer campo electromagnético en la célula. Y a partir de ahí se va creando todo el ser humano. Pero todo desde ese centro.
Por tanto, desde ese centro también, que sobre todo se ubica más en el corazón que en la mente es innecesaria también, porque si no, y por la mente es donde nos engaña, pero por eso no hay que olvidar lo que nos va diciendo constantemente el corazón, que eso es lo que también quieren ellos, que no tenga ninguna importancia, que no sea, sino que todo sea mental y sea todo. Entonces, pues bien, esto es un tema más amplio, sé que cada persona pues lo medite y que tenga en cuenta que es muy importante. El ser humano es para mí la guinda de la creación. Pues si te satisfecho con alguna otra pregunta, como tú veas ya este directo. Sí, mira, está esta que no sé si es una pregunta o está diciendo algo. Solo somos fractales y sale un icono de un ojo. Que somos Sí, pues no somos solo fractales, acabo de decirlo. O sea, lo que pasa que sí vemos el modelo este cóncavo, y sobre todo el cóncavo toroide, yo puedo hablar por lo que yo estoy más investigando, pues precisamente vemos fractales de él en todo. Vemos fractales de él. Pero nosotros no somos fractales, nosotros somos ese punto esencial. Ujú. Ese punto esencial, bueno, y entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería, podemos aquí, el sentido existencial para mí dentro de este modelo? Pues sencillamente progresar hacia lo más sutil, sencillamente, no dejarnos desequilibrar, porque desde que nacemos aquí nos están desequilibrando. Entonces, no dejarnos desequilibrar, adaptarnos, tenemos que adaptarnos, evidentemente, pero sin dejarnos desequilibrar. Y eso es simplemente pues siguiendo sobre todo lo que nos dice el corazón, pero también con cierta prudencia y cierta lógica, evidentemente, porque también la oscuridad, que ese es otro tema que tenemos que dejar de lado, pero es muy existencial, pues está totalmente siempre vampirizando. Por eso precisamente tienen que engañarnos, porque necesitan engañarnos para vampirizar nuestra energía, porque si no, pues no pueden, no pueden. No quiere decir que no lo hayan intentado. Yo en otros estudios que yo tengo también, investigaciones hechas de ciclos históricos, pues sé que han estado siempre haciéndolo, pero todo ha terminado desbaratando ese poder y otra vez empezar una humanidad nueva, cada vez siempre un poquito algo más avanzada, podemos decir así. Muchas gracias, José. Y cualquier cosa, hacemos otra emisión. Fue un gusto, como siempre. Pues muy bien, yo te agradezco a ti y a todos los que estén visionando pues este directo, y simplemente pues desear fortaleza a todos y un abrazo también para todos los compañeros terraplanistas. Espero no haberles incomodado mucho. Quiero también anunciar que el día, creo que 20 y 21, van a ser un evento terraplanista, creo que de 24 horas por internet. Entonces quiero darle también este tipo de publicidad, porque es también un punto de despertar contra el sistema oficial con el que estamos nosotros enfrentados. Eso, nos despedimos. Pues sí, me despido, un abrazo para ti y para todos los buscadores de la verdad. Súper, chao, chao.